¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo es que Python sabe la longitud de una lista con solo poner len? Parece cosa de magia, ¿no? Pues hoy vamos a correr la cortina y a ver qué hay detrás. Vamos a descubrir juntos unos superpoderes secretos que les podemos dar a nuestros objetos en Python. A ver, pensemos en algo que se usa todos los días, la función len. Le pasamos una lista, una cadena, o lo que sea, y ¡zas!, nos da la longitud. Pero, ¿qué es lo que está pasando por debajo? O sea, ¿cómo sabe Python qué es lo que tiene que hacer exactamente? Pues aquí está el truco. No es magia, es un protocolo. Cuando se llama a len objeto, Python lo que hace es buscar dentro de ese objeto un método muy especial, el que se llama _len, con sus dos guiones bajos delante y detrás. A esto se les llama dunder methods, por lo de double underscore, y son, por así decirlo, el idioma secreto que hablan los objetos de Python para entenderse con el propio lenguaje. Bueno, pues en el repaso de hoy vamos a ir desbloqueando estos superpoderes. Veremos cómo controlar el acceso a atributos, cómo crear nuestras propias colecciones, cómo hacer que los objetos se comporten como si fueran funciones, y al final juntaremos todas las piezas para entender qué es eso de escribir código verdaderamente pythonic. Venga, vamos con el primer superpoder: controlar el acceso a los atributos. A ver, imaginemos que un objeto es como un castillo. En vez de tener las puertas abiertas de par en par, podemos poner un guardián que decida quién entra y quién sale. La idea es que podemos interceptar cualquier intento de leer, escribir o borrar un atributo y ahí, justo en ese momento, meter nuestra propia lógica. Y la clave para esto está en métodos Donder como getAttrib y setAttrib. Son como unos ganchos que se activan solos. Y esto nos abre la puerta a hacer cosas súper potentes. Por ejemplo, validar datos antes de guardarlos, registrar quién ha tocado un valor y cuándo, o incluso algo muy útil: cargar datos que pesan mucho solo cuando de verdad se necesitan. Eso es lo que se conoce como el carga perezosa. Y ojo aquí, que esta distinción es fundamental. Por un lado está getAttributes. Piensa en él como una red de seguridad. Solo salta si Python busca un atributo y no lo encuentra. Pero luego está getAttributes. Esto ya es otra cosa. Es como un peaje en una autopista. Se activa siempre, para cada acceso, sin excepción. ¿Es mucho más potente? Sí, pero también es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si dentro de él intentas acceder a cualquier otro atributo, se llama a sí mismo, y eso crea un bucle de recursión infinito. Un clásico. Vale. Si getAttribute controla la lectura, setAttribute es el portero de la escritura. Se le llama cada vez que se intenta hacer algo como objeto propiedad igual a valor. Es el sitio perfecto para, por ejemplo, comprobar si el valor que nos pasan es válido antes de aceptarlo, o para apuntar en un log todos los cambios que se van haciendo. Pero muchísimo cuidado, porque aquí está la trampa en la que cae todo el mundo. Si dentro de setAcer se escribe self.nombre igual a valor, se lía parda. ¿Por qué? Porque esa asignación vuelve a llamar al mismo setAcer. Es un bucle infinito de manual. La solución, y esto hay que grabárselo a fuego, es llamar a la versión original del método usando object.setAcer. De esa forma nos saltamos nuestra lógica personalizada y le decimos a la clase base de Python: oye, haz tú el trabajo sucio. Vamos a poner un ejemplo práctico para que se vea claro. Imagina un objeto que guarda la configuración de una aplicación. Pues gracias a setAttrib podemos programarlo para que si alguien intenta poner un puerto que no es un número o una clave de API que no tiene el formato que toca, lo rechace de plano. El objeto se convierte en una especie de guardián inteligente que se protege a sí mismo de datos incorrectos. Muy bien, pasemos ahora al segundo superpoder. ¿Qué pasaría si pudiéramos enseñarle a nuestros objetos a hablar el mismo idioma que las listas o los diccionarios? Podemos hacer que se comporten exactamente igual que las colecciones que ya vienen en Python. Y esto, como vamos a ver, hace que el código sea muchísimo más intuitivo. Y aquí tenemos la receta, el paso a paso. Al implementar estos métodos, básicamente le estamos dando a nuestro objeto las instrucciones para que se comporte como una colección de las de toda la vida. Con _getByTem, de repente entiende los corchetes para coger un elemento. Con _len ya funciona len. Con _contains podemos usar el operador in. Cada uno de estos métodos dunder es una pieza del puzzle que lo conecta con una operación clave de Python. Y alguien podría preguntarse: ¿para qué tomarse toda esta molestia? Pues porque es increíblemente potente. Cuando haces esto, tus clases personalizadas encajan a la perfección en el ecosistema de Python. De repente, como por arte de magia, funcionan con los bucles for, con las list comprehensions, con todo. El código queda más limpio, es más fácil de entender y, en resumen, es más pythónico.
Pensemos, por ejemplo, en una clase para representar un vector matemático. Si le ponemos getItem y len, de repente podremos hacer vector 0 para coger el primer componente y len vector para saber cuántas dimensiones tiene. Se comporta justo como una lista. Es elegante, es intuitivo y es, pues, justo lo que uno esperaría que hiciera. Bueno, llegamos al tercer superpoder, y este es uno que suele sorprender bastante. Vamos a ver cómo darle a un objeto una acción principal. Es decir, cómo hacer que se le pueda llamar, con paréntesis, exactamente igual que a una función. Es el punto donde el mundo de los objetos y el de las funciones se dan la mano. El método mágico que hace esto posible es cal. Si una clase define este método, cualquier instancia que se crea a partir de ella se convierte en invocable. O sea, que se le pueden poner paréntesis al final y se ejecuta el código que hay dentro. Y esto es súper útil porque mezcla lo mejor de dos mundos, los objetos, que pueden guardar un estado, y las funciones, que se dedican a hacer cosas. ¿Y esto para qué sirve? Pues para cosas muy interesantes. Por ejemplo, para crear funciones con memoria que recuerdan lo que pasó en llamadas anteriores, también para construir decoradores que sean mucho más flexibles y que se puedan configurar, o para empaquetar toda una estrategia compleja dentro de un único objeto que luego se puede ejecutar de forma muy simple. El ejemplo del libro es el de un contador. Se crea una instancia, digamos contador, y cada vez que se llama contador punto, su valor interno sube 1. Esto es algo que una función normal no puede hacer, ¿verdad? Recordar su estado entre una llamada y la siguiente. Y lo bueno es que se pueden crear varios contadores, contador 1, contador 2, y cada uno llevará su propia cuenta, de forma totalmente independiente. Muy bien, pues ahora vamos a juntarlo todo, porque dominar estos superpoderes no es solo un ejercicio académico, ni mucho menos. Es la clave para escribir código que sea idiomático o, como se dice siempre, código pythónico. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión. Entender estos métodos Danner cambia por completo la forma de programar en Python. Las clases dejan de ser simples contenedores de datos y se convierten en piezas vivas del lenguaje, potentes, intuitivas, que encajan como un guante. Es la diferencia, por así decirlo, entre usar un idioma y hablarlo con fluidez. Como se menciona en una de las fuentes, y es que no se puede decir más claro, dominar estos métodos Dunder es esencial. Es lo que marca la diferencia entre el código que simplemente funciona y el código que además es elegante, eficiente y que exprime de verdad toda la potencia de Python. Y así llegamos al final. La próxima vez que se esté diseñando una clase, quizá merezca la pena pararse un segundo a pensar. ¿Podría esta clase ser la guardiana de sus propios datos? ¿Debería comportarse como una colección? ¿O quizá tiene una acción principal tan clara que sería perfecta para poder llamarla como si fuera una función? Bueno, ahora las herramientas para decidirlo ya las conocemos.